Infopork.com. María se recibió de médica veterinaria en la Universidad Central de Venezuela en el año 2003. Hizo su doctorado en la Universidad de Minnesota, obteniendo su título en el año 2008. Hizo su postdoc en la Universidad de Illinois, obteniendo su título en el 2010. Y actualmente se desempeña como profesor asistente en la Universidad de Minnesota, en el grupo de porcinos de dicha universidad. Buenas tardes. Gracias por la introducción, Pablo. ¿Me escuchan en la parte de atrás? ¿Sí? Ok. Bueno, esta tarde vengo con un tema que es bastante... va bastante de la mano con lo que estuve hablando esta mañana de los aspectos sanitarios de un programa de erradicación, pero para esta tarde Pablo me pidió que hablara de cómo certificar granjas negativas de Mycoplasma pneumoniae. Una vez que yo escuché el título, me preguntaba, bueno, ¿cómo puedo decir esto de alguna otra manera? Pero en realidad no quiero decepcionar a nadie al final de la charla y les voy a decir que no tengo una manera de cómo certificar, que yo sepa, cómo certificar que una granja es negativa a Mycoplasma pneumoniae. Entonces lo que voy a estar hablando son los retos que nosotros tenemos como para poder decir en realidad que una granja o certificar que una granja sea negativa. ¿Por qué yo no pondría mis manos al fuego diciendo que una granja es negativa? ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a tratar de explicar en esta media hora. ¿Ok? Bueno, primero, introducción, vamos a hablar un poco de ejemplos de otras industrias y cómo certificar la certificación, como les decía, bases diagnósticas y bases epidemiológicas de por qué este proceso puede ser tan difícil. Bueno, Mycoplasma pneumoniae, sabemos, agente causal de neumonía enzootica, pero es muy importante que Mycoplasma pneumoniae se combina con otros o abre la puerta a otros agentes bacterianos y virales y puede ocasionar mucha más enfermedad dentro de un rebaño. ¿Okay? Un patógeno bastante pequeño, tiene un genoma muy pequeñito, parecen virus, son difíciles de cultivar, no tienen pared celular y ocasionan este tipo de lesiones en los animales. Sabemos una neumonía, una consolidación de los pulmones en ciertas específicas áreas pero lo más importante es que Mycoplasma pneumoniae está presente en todas partes. Sencillamente en cualquier país donde se críen cerdos hay micoplasma. La prevalencia es bastante alta. ¿Dónde se erradica Mycoplasma pneumoniae? ¿Dónde se está haciendo esto? Hace muchos años hubo un programa de erradicación a nivel nacional en Suiza y por mucho tiempo se pensaba que Suiza era un país negativo a Mycoplasma. Sin embargo, aunque ellos hayan hecho todo este proceso, han visto últimamente, en los últimos años, que tienen evidencia de circulación de la gente en animales, en feral swine, en animales salvajes, Entonces no pueden decir que el país es libre, pero tienen una prevalencia que es muy baja. En la mayoría de los otros países, la prevalencia pues, es más alta de Mycoplasma pneumoniae. En Norteamérica, que es la realidad que conozco un poco mejor, no sé cómo estamos en otros países en Europa o aquí en Latinoamérica, pero en Norteamérica la mayoría de las compañías genéticas han decidido optar por erradicación de micoplasma, tener rebaños libres, la compañía Cargill Pork, como les decía esta mañana, y muchas granjas comerciales que también han decidido ir por esta vía. En cuanto a ejemplos de otras industrias, es bien interesante ver cómo la industria avícola, por ejemplo, ellos tienen un programa que es el NPIP, por sus siglas en inglés, The National Poultry Improvement Plan. En este programa, la industria avícola certifica
que ciertas granjas son libres a muchos agentes. Estamos hablando de ciertas salmonelas, de ciertos micoplasmas. Esto es un programa que ha tenido muchísimo tiempo. Ellos determinan cuáles son los diagnósticos que se deben correr para cada una de estas enfermedades y cómo se hace esta certificación. Esto es algo que es un sello de calidad para cada una de las granjas y que permite el intercambio o la venta de ciertos animales dependiendo de ese estatus que tienen. Esto está establecido desde hace mucho tiempo, como ven, desde el año 1935 comenzó este programa y los micoplasmas fueron incluyéndose a través del tiempo. Esto está muy bien organizado. Lamentablemente, en la industria porcina no tenemos esto. No tenemos este tipo de plan, no tenemos una certificación que venga de alguna institución o alguna agencia que avale una libertad de alguna enfermedad. ¿Okay? Pero la erradicación se hace, como hablábamos esta mañana, hay protocolos, hay formas de hacerlo. Sin embargo, para certificar la erradicación, tendríamos que nosotros tratar de ver cómo resolvemos ciertos retos epidemiológicos y retos diagnósticos que tenemos. O sea, hay que entender un poco de cómo se comporta el agente y cómo nosotros lo podemos detectar para poder ver, bueno, por qué no podemos decir en realidad que la granja es negativa a micoplasma. En cuanto a la epidemiología, sabemos micoplasma ioneumonie, esto no aplica para todos los micoplasmas de cerdo, pero micoplasma ioneumonie, los cerdos nacen libres de la enfermedad una vez que están en contacto con la madre. Desde la lactancia, ahí comienza la exposición, es cuando los animales ven por primera vez micoplasma y pueden ser colonizados. Luego, al destete, cuando muchos grupos de animales son mezclados, hay una amplificación de la enfermedad mucho más allá. Y la clínica la vamos a ver generalmente, la vamos a ver en los animales que ya que están en la fase de finalización. Entonces les voy a hablar un poco de cada uno de ciertos aspectos de la epidemiología para que entendamos esto un poco. Va a haber alguna parte que voy a estar sobrelapando con lo que estuvo hablando Marcelo esta mañana, que bien estuvo definiendo parte de estas cosas que les voy a mencionar. Entonces, como les decía, los lechones nacen libres de la infección por micoplasma ioneumonie durante el tiempo de lactancia, están en ese primer contacto. ¿Y qué sabemos nosotros de cómo ocurre esa colonización durante la fase de lactación? En realidad, como les decía Marcelo esta mañana, hay mucho debate, mucho que sabemos que hay estudios que sugieren un cierto resultado, hay otros estudios que sugieren otra cosa, pero en realidad es un proceso que es muy variable. Tú vas a una granja esta semana y mides la prevalencia del destete y puedes conseguir un resultado de 0, 5, 10% y puedes ir la semana siguiente a la misma granja y puedes conseguir un resultado de 50%, utilizando el mismo tipo de muestra, el mismo tipo de ensayo para correr esa muestra. ¿Okay? Ahora hemos visto que esto está bastante asociado a la proporción de hembras en el grupo que están excretando, o sea, la madre tiene mucha de esta responsabilidad, la mayoría, y también esto tiene que ver con el proceso de aclimatización o introducción de las hembras de reemplazo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa durante este periodo que hace que el cerdito se colonice? Muchos factores pueden tener un efecto en este aspecto. Y podemos hablar, fómites y vectores, aunque no tenemos mucha información, pudiesen jugar un papel. Se ha visto que inclusive los humanos podemos ser portadores de micoplasma ioneumonie, trabajos recientes en la nariz, veterinarios o trabajadores de granja pueden ser portadores de micoplasma ioneumonie. Que si esto significa que podemos ser portadores mecánicos y que podemos infectar a otros animales, no hemos llegado hasta allí, pero al menos sabemos que lo podemos portar. El ambiente también sabemos que puede tener un efecto, pero sobre todo la madre. El lechón como tal, hay algunos factores del lechón que se podrían considerar y el manejo, sobre todo. ¿Okay? Algo que hemos visto, esta es información que publicamos hace muy poco, y lo hemos visto también, otros investigadores lo han visto, y
y se repite, es que hay una correlación entre los resultados de los que vemos en los lechones y los resultados de las hembras. Como decía Marcelo esta mañana, no significa, no es blanco o negro, no es que solamente las hembras de reemplazo son las que excretan micoplasma y que las hembras adultas no excretan. En mayor medida las hembras de reemplazo van a estar excretando por más tiempo, pues porque se han colonizado, ellas se han infectado mucho más cerca del proceso de parto y pueden transmitir esto a los lechones, pero la madre como tal tiene mucho efecto en lo que vamos a ver nosotros en el lechón. Entonces lo que vemos es que mientras la prevalencia o el porcentaje de hembras que son positivas es bajo, el porcentaje de lechones que son positivos es bajo. Cuando este porcentaje de hembras sube, el porcentaje de lechones también sube, van de la mano. ¿Okay? Y esto va, junto con estos resultados, lo podemos ver. Yo sé que esto es una lámina un poco llena de cosas, pero voy a tratar de explicarles que lo que vemos aquí en la línea del 100% son los animales positivos a micoplasma, lechones positivos a micoplasma en PCR nasal, y en la línea del 0% es lechones negativos a micoplasma. Tenemos 3 escenarios que vimos nosotros en estas granjas que estuvimos muestreando. Lechones que son nacidos en un grupo en el que ninguna de las hembras fue positiva a micoplasma. En este estudio muestramos las hembras en la nariz, los lechones en la nariz, también tomamos muestras de suero en los lechones. En este caso, lo que vimos es que si no había ninguna de las hembras positivas a micoplasma, estamos hablando de casi 700 animales aquí, la mayoría de los lechones fueron negativos a micoplasma. Solamente 3 de casi 700 animales fueron positivos. Entonces, si no hay hembras excretando en el grupo, pues muy pocos lechones van a ser colonizados. Otro escenario que tenemos aquí es cuando al menos una hembra era positiva por PCR en la nariz. En este caso, lo que vimos es que esa colonización es tiempo dependiente. Dependiendo de cuánto tiempo el lechón pasa junto con la madre, entonces en esa medida se van a colonizar más animales. Puesto de otra manera, la probabilidad de un lechón de ser positivo a Mycoplasma pneumoniae al final del periodo del destete incrementa con el tiempo que pasa el lechón con la madre. En el caso que teníamos lechones que nacieron de hembras que eran positivas, en este caso no teníamos una N muy grande, pero lechones nacidos de hembras positivas, sin importar el tiempo en el que el destete sucedía, o la edad del destete, esa probabilidad era alta al nacer y se mantenía alta. Hay un incremento aquí, pero no era significativo este incremento. Entonces, lo que nos quiere decir es que el estatus de la madre determina en gran medida el estatus de los lechones. ¿Okay? Datos del doctor Eduardo Fano demostraron o sugieren que la prevalencia al destete tiene un efecto bien importante en la prevalencia que vamos a ver en los animales al final de la vida, en seroconversión, en lesiones pulmonares que se ven en esos animales. Esto se hizo en Estados Unidos en sistemas segregados, no lo hemos visto repetido en otros países, pero en este estudio hubo una fuerte correlación que se veía entre la prevalencia al destete y entre estos factores, lo que quiere decir que el número de lechones que está colonizados a la edad del destete te dice o te predice la severidad que va a haber en los cuadros de micoplasma en esos animales cuando van a la edad de matadero. Con estos resultados, el doctor Pilluan hablaba de 3 posibles escenarios que nosotros podíamos ver en una granja, dependiendo de esa prevalencia al destete. Un escenario en el que la prevalencia es baja, media o alta, y que dependiendo de esa prevalencia, entonces íbamos a ver una clínica diferente. Pocos animales infectados, se iba a ver muy al final o casi no se podía evidenciar la clínica de la enfermedad, pero si hay muchos animales que están colonizados a la edad del destete, imaginen, todos esos animales van a estar en contacto con otros animales en el destete y van a estar amplificando la enfermedad, entonces se ve mucho más rápido el efecto. En el caso de un programa de erradicación, vamos a estar hablando de que si hay una prevalencia muy bajita,
sería este el escenario, una diseminación lenta y una evidencia de infección mínima, lo que va a dificultar que nosotros veamos la enfermedad como tal, como un cuadro clínico en esos animales. ¿Okay? Esto es un poco de lo que hablábamos esta mañana, las fases de la infección de micoplasma, una fase aguda, una fase crónica, pero dependiendo de estas fases, nosotros vamos a tener diferentes respuestas en el animal. En la fase aguda, al principio, este es el periodo de incubación, no va a haber signos clínicos, no hay producción de anticuerpos, hay algo de excreción que no es muy continua, pero está allí. Luego comienza la tos, que es la etapa clínica como tal. Hay producción de anticuerpos, excreción y las lesiones también se pueden ver en esos animales. Cuando vamos a la fase crónica, ya esto es algo diferente, ya desaparece la tos. Entonces nos olvidamos del signo clínico, las lesiones comienzan a sanar y los anticuerpos van decayendo y se van perdiendo poco a poco. No ocurre en todos los animales al mismo tiempo, pero se van perdiendo los anticuerpos. Y la excreción no es continua, de nuevo, pero existe y los animales son infecciosos para otros animales. En cuanto a la transmisión horizontal de micoplasma, sabemos que es un proceso lento, pero es efectivo. O sea, los animales se infectan, pero es muy poco a poco que esto sucede. Utilizamos vacunación y esto no disminuye esta velocidad o no disminuye la capacidad de los animales de infectarse. Sabemos también que más de una cepa puede circular en un rebaño. Cuando hablamos de transmisión, hay un concepto que se llama número básico reproductivo, que nos dice más o menos, esto es algo muy teórico, pero nos dice cuántos animales, a partir de un animal infectado en un grupo, cuántos animales se infectan. Entonces, en el caso de micoplasma ha sido determinado que 1.16 en promedio de los animales se infectan en un cierto periodo de tiempo. Lo que quiere decir es que si tenemos un animal infectado con varios animales susceptibles, al final de ese tiempo un solo animal se va a ver infectado de ese. Esto es algo que es muy lento, y por eso decía que es un proceso lento pero efectivo. Algunos se infectan, pero son muy poquitos. Si ponemos esto en contexto y pensamos influenza, por ejemplo, estudios parecidos, experimentos parecidos hechos para influenza nos dicen que en influenza el valor de reproductivo básico de influenza es 10. 1 para micoplasma, 10 para influenza, para que tengan una idea de la velocidad de transmisión. ¿Okay? Sabemos que la vacuna no previene la transmisión y este valor se ha medido viendo el número básico reproductivo en animales vacunados y no vacunados y es algo que no hay diferencia. Entonces la vacunación no previene ni retrasa esa transmisión. Sabemos más de una cepa puede circular en un rebaño. Esto es un estudio de Europa en el que varias variantes de micoplasma han sido identificadas a través de la prueba de MLVA, haciendo epidemiología molecular. Nosotros también hemos utilizado esta prueba en Estados Unidos y en el estado de Minnesota, sobre todo, tenemos muchas muestras, pero estas son de todo el país y vemos que hay muchísimos tipos de micoplasmas que se tipifican con esta prueba y son variantes diferentes. No hablamos de cepas diferentes porque no tenemos aislados, sino variantes diferentes. ¿Okay? Transmisión aérea se ha reportado, sabemos que desde los años 80 la transmisión aérea ha sido sospechada porque ha habido infección de animales de acuerdo a las cercanías a otras granjas, también a plantas de procesamiento, todo esto tiene que ver y se cree que la transmisión aérea juega un papel importante en ese caso. También se ha demostrado que casi 10 kilómetros lejos de la granja se puede recuperar material infeccioso para Mycoplasma pneumoniae. Esto es en condiciones experimentales. ¿Okay? En cuanto a retos diagnósticos que tenemos para Mycoplasma pneumoniae, sabemos Mycoplasma pneumoniae está contenido en el aparato respiratorio, no se disemina, aunque hay algunos estudios que lo han logrado aislar en otros tejidos, pero en realidad no se disemina del el aparato respiratorio, entra por la nariz, se une a los cilios, se pega a la punta de los cilios en el aparato respiratorio y produce estas lesiones. ¿Okay? Cuando pensamos cómo diagnosticar Mycoplasma pneumoniae, tenemos muchas opciones que podemos utilizar. Podemos tomar muestras de sangre, de hisopados, de muestras de fluidos orales, podemos hacer hisopos nasales, hisopos laringeos, lavados traqueobronquiales.
hisopos tonsilares, hisopos orofaringeos, cualquier idea que tengan que pueda estar muestreando el aparato respiratorio, pues es válido, ¿no? Pero deberíamos conocer cuáles son las limitaciones o ventajas de cada uno de estas pruebas. Más comúnmente, yo diría que utilizamos para el diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae observación de signos clínicos, detección del material genético y detección de anticuerpos circulantes. También la evaluación de lesiones pulmonares. Bacteriología no se utiliza mucho y la transmisión a centinelas también lo utilizamos sobre todo en condiciones experimentales. ¿Okay? En cuanto al aislamiento bacteriano, sabemos que esto es difícil de hacer, menos de 20% de tasa de éxito, muy costoso, mucho tiempo. Nosotros tratamos de hacer, cuando intentamos hacer aislamiento bacteriano, no podemos dar un resultado en menos de 6 semanas, al menos para decir que está creciendo allí el micoplasma. ¿Okay? Pero cuando lo hacemos, se obtiene un aislado de micoplasma. ¿Okay? Observación de signos clínicos es algo muy fácil de hacer, económico, lo podemos hacer cuando los animales están pues in vivo, pero sabemos que es un signo que no es patognomónico, que puede ser subjetivo y que no lo vamos a ver durante todo el curso de la infección. Entonces, en la etapa aguda va a ser ya muy bien que lo podamos utilizar, pero para la fase crónica no podríamos contar con esto. ¿Okay? Detección de anticuerpos circulantes, estamos hablando de pruebas de ELISA, por ejemplo, sabemos es fácil, económico, resultados son bastante rápidos, pero esto nos indica exposición. Entonces no sabemos si un animal fue vacunado o expuesto a micoplasma. Entonces si hicimos una prueba, un protocolo de eliminación en la granja, pero utilizamos vacunación, la prueba de ELISA no la podríamos utilizar en este caso para poder decir micoplasma, los animales estuvieron expuestos o no expuestos a micoplasma. ¿Okay? También hay ciertos problemas de especificidad y sensibilidad durante el periodo de incubación. ¿Okay? Hicimos un estudio recientemente en el que vimos que estos son animales experimentalmente infectados a Mycoplasma pneumoniae, 21 animales teníamos en este grupo, y la mayoría de los animales tardaron entre 3 y 4 semanas para seroconvertir a Mycoplasma pneumoniae. Estos son con las pruebas de IDEXX, DACO y BioCheck. Y en este caso pueden ver que solamente menos del 50% de los animales se reconvirtieron. Esto es algo que vemos todo el tiempo. La seroconversión a micoplasma no es constante y no sucede en todos los animales rápidamente. Entonces es difícil cuando estamos tratando de conseguirlo pronto después de la infección, va a ser muy difícil que podamos decir con un resultado de ELISA que sea negativo, pues no está micoplasma, porque puede ser que sencillamente no lo estamos viendo. También en este estudio utilizamos una prueba buscando las IgM, que sabemos que se producen antes, que hay una ventana muy cortita porque se bajan después que se han producido, pero la proporción de animales que fue positivo fue la misma, similar a lo que obtuvimos con las IgG, solo que un par de semanas antes. ¿Okay? Detección de material genético, estamos hablando de pruebas de PCR, esto es lo que más se utiliza ahora, lo que tenemos más sensibilidad para detección de micoplasma, pues es costoso dependiendo de dónde estemos y cuánto cuestan las pruebas. Necesitamos unos laboratorios que estén bien equipados. Y sabemos que también puede haber una falta de sensibilidad de acuerdo a la cepa en la que estemos hablando. ¿Okay? Pero en realidad las pruebas de PCR son las que nos ofrecen mayor sensibilidad cuando hablamos de detección de Mycoplasma pneumoniae. Nosotros hicimos un estudio recientemente para ver cuál prueba, porque también dependiendo de la muestra que utilizamos, tenemos mayor o menor sensibilidad. Durante los primeros 28 días después de la infección, tenemos aquí hisopos nasales, laringeos, lavados traqueobronquial y fluidos orales. Y lo que vimos fue que con los hisopos laringeos obtuvimos la mayor proporción de animales positivos durante esas primeras 4 semanas de infección. Como ven aquí ustedes, en el día 2 no tuvimos ni un animal positivo. Esto les da una idea de qué tan lento es este patógeno. Se lo pusimos intratraqueal en todos esos animales y ninguno de los animales, por ninguna de las muestras, fue positivo para este patógeno. ¿Okay? Los hisopos nasales al principio pues no tenían tanta sensibilidad y subió un poco cuando los animales comenzaron a tener
2. Los fluidos orales no tuvieron muy buena sensibilidad, sino el día 9 un par de salas y en el último día también un par de salas. ¿Okay? Pues los hisopos nasales se deben tomar profundos, debemos tocar las paredes de los pasajes nasales, no es nada más en las afueras de los hollares. Los hisopos laringeos, hisopados laringeos, no son tan difíciles de colectar. Estamos tomando la muestra en un lugar donde el micoplasma no vive o no se pega en los cilios porque el epitelio allí es diferente, pero esto funciona como una barrera después de la tráquea, es como una barrera, y también por la acción mecánica que hacemos nosotros allí con el hisopado obtuvimos buena sensibilidad. Los lavados traqueobronquiales se pensaría que deberían tener mejor sensibilidad, pero debe ser de la forma en la que hacemos el lavado que no obtenemos una muestra de calidad. Es difícil hacer un lavado in vivo que sea representativo de lo que estamos tomando. Y aquí represento lo que vemos dentro del animal, donde entra esa sonda para hacer el lavado traqueobronquial. Entonces, en resumen, para la detección de PCR lo que obtuvimos fue mejor sensibilidad con el hisopo laríngeo, luego lavado traqueobronquial, hisopo nasal y fluidos orales, en ese orden. Y para la detección de anticuerpos, por supuesto, las IgM mucho antes, pero con los 3 kits comerciales que utilizamos obtuvimos una sensibilidad muy similar. Transmisión a centinelas se utiliza en casos de condiciones experimentales más que todos. Traemos animales libres que sean susceptibles a la enfermedad y los ponemos en contacto con animales que creemos que pueden ser, que son sospechosos de micoplasma, y si estos se infectan, pues esta es la prueba más definitiva de esa infecciosidad de los animales. Lesiones pulmonares, por supuesto, estas se utilizan muchísimo, fácil de evaluar, económico. No son patognomónicos, esto es lo que lo debemos recordar. Otros agentes pueden producir estas lesiones y también estas lesiones sanan a través del tiempo. Entonces no la podemos utilizar en todos los casos. Entonces esto me trae casi al final de la presentación. ¿Cuál es el protocolo ideal para el muestreo en este programa? Y como les digo, no existe un protocolo universal, no existe un protocolo ideal. Podemos tratar de hacer lo mejor que podamos, bueno, tratando de buscar ausencia de signos clínicos, lesiones pulmonares y negatividad de esas muestras que hemos tomado en los animales para detección de antígeno, sobre todo de antígeno, porque sabemos el problema que hay con los anticuerpos y la exposición a través con bacterinas. Pero en realidad el tiempo es lo que nos dice también si fuimos exitosos en el programa. Muchas veces pensamos que después de 1 año y medio, 2 años, hay una reinfección de micoplasma. Pudiese ser que en condiciones de tan baja prevalencia, después de un programa de erradicación, lo que ha pasado es que la transmisión es muy lenta y la vemos es solo después de tanto tiempo. Pero puede que la gente no haya desaparecido nunca de la granja y que se haya quedado solamente en un pequeño número de animales y no hayamos podido llegar a esos animales para poder detectarlo. Pues en resumen, una alta proporción de los programas de eliminación de micoplasma son exitosos, pero no tenemos en realidad buenas herramientas que nos digan in vivo que tenemos una buena sensibilidad de micoplasma y neumonía, o que no lleguemos allí sin tener que tomar un hisopo bronquial, por ejemplo. El comportamiento epidemiológico de este patógeno hace muy difícil que nosotros podamos decir con seguridad, bueno, esto lo eliminamos, pues realmente es un patógeno muy lento y muy difícil de detectar. Y en realidad yo no conozco algún protocolo que se haya desarrollado en ningún lugar para certificar que una granja esté libre de micoplasma. Entonces hay que tratar de poner todas estas cosas combinadas y tratar de sacar lo mejor que se pueda para tener un protocolo que mejor te diga que tienes una prevalencia muy baja, pero no una certificación de eliminación de la gente. Gracias. Muchas gracias, María. Empezamos con las preguntas. Sí, Javier. Una consulta, no sé si sencilla. En la situación de granjas libres o con baja prevalencia de micoplasma, ¿qué
tipo de muestras o cada cuánto tiempo y con qué número representativo recomendaría o sugeriría? Dependerá también del número de animales dentro de la granja, ¿no? Si nos ponemos a ver desde un punto de vista correcto epidemiológicamente, necesitaríamos tomar en cuenta el número total de animales, la población total, tener una prevalencia estimada de 1-2%, y eso haría que el número de muestras que tengas que tomar sea muy alto, sobre todo tomando en cuenta la sensibilidad y especificidad de la prueba, ¿no? Pero en realidad la introducción de animales centinelas se ha utilizado más que todo para este tipo de situaciones en las que piensas que tienen mayor sensibilidad, o es la sensibilidad que buscas al final. Tú quieres que no se transmita a otros animales, entonces esto sería como el mejor tipo de prueba que podrías hacer. Sin embargo, corres el riesgo de que si tienes animales positivos que están en contacto con esos centinelas y los centinelas se infectan, entonces estés amplificando la enfermedad y estés diseminando el problema cuando en realidad lo pudiste haber contenido de otra manera. La pregunta también es de dónde vienen los centinelas. Claro. ¿Y cómo certificas que son negativos? Pues es una cuestión de confianza en los rebaños, en las compañías de genética que tienen monitoreos continuos. Igual en los Estados Unidos nosotros recibimos muchas muestras en el laboratorio de diagnóstico de compañías genéticas en los que hacen monitoreo continuo con pruebas de ELISA, y con los problemas de especificidad de la ELISA siempre hay cierto número de falsos positivos. Entonces es el dilema del veterinario: ¿qué hago con eso? ¿Es un falso positivo? ¿Creo que es un falso positivo? ¿O pienso que puede ser un positivo realmente y elimino ese animal? Entonces muchas veces se espera y se muestrea ese animal de nuevo, si es posible, cuando toman la identificación del animal, que no es muy frecuente. Otra cosa que hacemos es que se corre otro tipo de ELISA, que no es totalmente correcto porque estás hablando del mismo principio. No es como en el caso de SIDA en humanos, por ejemplo, que te corren una prueba de ELISA y si es un falso positivo, pues te corren un Western blot con micoplasma. Nosotros intentamos esto y no conseguimos una prueba que fuese confirmatoria para este tipo de casos. Pero la introducción de centinelas sería lo ideal. Otra cosa que en algunos casos sucede es cuando están realmente sospechosos de que no sea un falso positivo, se hace eutanasia del animal y se hace un hisopado bronquial de esos animales que fueron positivos. Pero es un proceso costoso, sobre todo si estás hablando de hembras de reemplazo que van a ser para la venta. Marcelo. En función de su exposición, una pregunta mucho más básica. ¿Cabría o usted sugiere la aplicación en el alimento de antibióticos específicos a la madre en el periodo periparto y durante su lactancia para bajar la prevalencia? Esta mañana estuvimos comentando un poco de eso y nosotros hemos visto que con tratamientos en la hembra durante el periodo de lactación hay una disminución de la excreción de esa hembra que se refleja en la colonización de los lechones. Y lo hemos visto con diferentes antibióticos que se han utilizado. Entonces yo pensaría que dependiendo del tipo de control que se quiera aplicar o de la situación específica de la granja se puede utilizar. No es algo que podamos utilizar todo el tiempo, pero sí en tiempos específicos se puede utilizar esa herramienta. Marcelo. Allí viene. Te iba a hacer la pregunta, un poquito la habías empezado ya a contestar. Digamos, desde el punto de vista práctico, la certificación existe. No es oficial, pero la certificación existe, pues un poco lo que decías con las compañías genéticas. Las compañías genéticas, al menos en Canadá, digamos, tienen un protocolo de muestreo serológico en el cual aseguran con eso de que las granjas estén libres. Yo creo que la venta a los clientes confirma, porque si ellos estuvieran infectados estarían vendiendo animales, tarde o temprano hubiera saltado como que están infectados. El segundo punto, exactamente lo que me dice, lo que hacen muchas compañías genéticas es realmente ridículo.
es exactamente lo que dijiste, a mí me hacen lo mismo. Se corre una prueba de 30 sueros, hay un positivo con el test de DACO y me dicen, por favor, correrlo con AIDS. Y si AIDS da negativo, entonces se quedan tranquilos, digamos, lo cual es totalmente ridículo, porque ¿quién de los dos tiene razón? El sistema que funciona, Quebec y Ontario tienen oficialmente programas de certificación voluntarios. Esos programas de certificación están basados en muestreos serológicos, que son distintos. En Quebec se hacen 2 muestreos de 30 sueros, uno en la primavera y otro en el otoño. Por supuesto, con visitas a la granja, con evaluaciones en matadero, digamos, es una parte de todo un programa, pero en laboratorio se hacen serologías. En Ontario se toman 20 muestras, pero se hacen cada 2 meses, es decir, hacen 6 veces en vez de 2, con 20 muestras. Y con eso ellos determinan de que la granja, son pequeñas compañías genéticas, no lo hacen las grandes, que la granja está relativamente libre de micoplasma. Son animales en fin de engorda, tienen 6 meses. Y mi pregunta a todo esto también va, pues esto es un comentario, pero mi pregunta va, lo que mencionaste antes, si queremos ver una prevalencia de 1, 2% o 3%, obviamente que el número de muestras aumentando el número de muestras, aumenta la posibilidad de falsos positivos. Mi pregunta es, en tu experiencia, ¿qué tan factible es tener una población de animales negativos, susceptibles, y que haya un 1 o 2% de presencia de infección sin una carga antibiótica importante y que no se esté transmitiendo? Digamos, ¿es posible? Yo creo que ese escenario lo vemos, Marcelo, sobre todo cuando se termina un programa de erradicación. Entonces tenemos una prevalencia bastante baja y no lo vamos a ver, sino que un año después hubo una reinfección. Entonces esos son los casos en los que siempre queda la sospecha, ¿hubo una erradicación total o no la hubo? Y eso era más que todo a lo que yo quería hacer referencia, ¿sabes? No una granja que está establecida, que tiene 5 años, que tú ves, bueno, esto está funcionando de esta manera, pero una vez que terminas el protocolo de erradicación, ¿lo eliminé realmente? Es la falta de esa certeza. Con APP pasa exactamente lo mismo. Es decir, la gente que dice, lo he erradicado, un año después dice, se me volvió a meter la infección, justamente es el mismo serotipo el cual habían erradicado. Es exactamente lo que dice. Y yo creo que sería relativamente fácil para alguien que tenga unas habilidades matemáticas importantes hacer un modelo, por ejemplo, sabiendo cuál es el R0, que eso lo sabemos, y bueno, dependiendo de cuántos animales están juntos y por cuánto tiempo, hacer un modelo de transmisión que te diga, bueno, si tengo 5 animales positivos en un rebaño de 1500, por decirlo así, ¿cuánto tiempo tardaría yo en verlo de esta manera? O sea, pero tendría que ser alguien que trabaje con modelos de transmisión. Carlos. Bueno. Ahí, atrás. Sí, 2 preguntas. Con relación al PCR, ¿qué técnicas permite detectar o qué variante para todos los genotipos o variantes que usted mostró de micoplasmas? Okay. Una buena pregunta. Yo pasé muy rápido por todo esto, quizá no lo expliqué completamente. Esto que hablaba de las variantes, lo hacemos con una técnica que una vez que tenemos un resultado positivo de PCR, que sabemos que tenemos micoplasma, tenemos el ADN, entonces hacemos la tipificación para saber si son variantes. Esta tipificación es algo que está comenzando prácticamente. En micoplasma no usamos secuenciación como usamos con el virus de Pierce o influenza, pues porque el genoma es un poco diferente, tiene muchas secciones que son como marcadores que se repiten en el genoma, y entonces utilizamos esos marcadores para ver, bueno, dependiendo cuántos de estos hay, qué tipo de variante tengo aquí en este. En la prueba que nosotros usamos unas repeticiones en la P97, en 2 adhesinas que tiene el agente. Yo sé que Pablo también, tú estás a punto de publicar esto, o ya lo sí. Publicaste, y con eso podemos hacer como el rastreo de ciertas variantes y ver, bueno, esto de dónde probablemente viene, estoy hablando de la misma variante.
nosotros hemos visto que hay repetibilidad cuando lo hacemos en el laboratorio, hemos hecho muchos pasajes y se sigue repitiendo la variante, o lo hemos puesto también en animales, la misma cepa la ponemos en animales, los tratamos, los vacunamos y la variante sigue siendo la misma. Entonces pareciera que es estable y que la pudiésemos utilizar a nivel de campo para ver esas cosas. Como sabe, es muy difícil aislar micoplasma, entonces no podemos hacer otros estudios comparativos en el laboratorio, pero esto que se hace con el ADN es mucho más fácil de realizar. Y la segunda pregunta, con relación a la reproducción experimental, ¿es fácil hacerla? Porque No. Para mí ha sido bastante frustrante. Nunca he podido... No es fácil, como usted dice, es frustrante. Toma los animales y le pone 10 ml de la bacteria en un inoculado o un homogenizado de pulmón, o así sea el micoplasma crecido, y algunos animales no desarrollan la enfermedad, aunque usted lo haya puesto en la tráquea de los animales. Correcto. Es difícil hacer esa ¿Y reproducción. qué utilizan? ¿Triturado de pulmón acompañando al inóculo? Nosotros utilizamos el homogeneizado de pulmón, que es más o menos de referencia en Estados Unidos, que lo produce la Universidad de Iowa. Pero en Europa utilizan más que todo, al menos en el grupo de Dominic Maes, utilizan la cepa crecida, el inóculo solamente sin pulmón. ¿No los inmunodeprimen? ¿La cepa o el...? No, al animal. Pues realmente yo no he buscado específicamente medidas para ver eso, pero dependiendo si el animal está inmunodeprimido o si, por ejemplo, son animales que no tienen vaso, el órgano del vaso, Sí. puede haber una diseminación sistémica, y ya eso es algo, un proceso diferente. Gracias. Dalí. Sí, la pregunta es sobre lo que no puede responder el final de la película del protocolo ideal. Pero escuchando lo tuyo esta mañana, lo de Marcelo, viendo las características de cada gente, como en este caso el de micoplasma, donde sabemos que pueden haber cerdos infectados, que el sistema inmune no responde, que la serología es relativa y que podría ser exactamente en granjas con bajo nivel de infección, hasta podrían ser negativas, y teniendo una técnica como el PCR, ¿se te ocurriría poder debatir, discutir si las granjas, además de signo clínico negativo, serología negativa, debería incluirse un N muestreal para PCR para certificar, tener mayor calidad en la certificación de libre? Si deberíamos utilizar, déjame ver si entendí la pregunta, si deberíamos utilizar signos clínicos. No, signos clínicos, serología y hallazgo en matadero es por lo cual hoy te venden cualquier granja que es libre de micoplasma, ¿sí? Sí. Por lo Sí. menos acá, ¿no es cierto? La pregunta es si ese protocolo se podría mejorar. Marcelo decía esta mañana, no tenemos muchas técnicas, no están disponibles. Acá sí tenemos disponibles y hay experiencia con el uso de PCR. Se justificaría incluir, además de los signos clínicos, hallazgo de matadero y serología, la necesidad de hacer PCR para certificar una granja libre. Por supuesto que sí. Para la certificación, de la manera que cada quien quiera hacer su protocolo, tiene que ser, en mi visión, tiene que ser un combinado de varias cosas, porque como vemos, cada una de estas formas que tenemos de medir la enfermedad tienen sus ventajas y desventajas. Entonces deberíamos tratar de utilizar la mayor cantidad de ellas que podamos para poder dar un resultado que sea más... Que enfoque más la realidad completa en el rebaño, más integral. Uh-huh. Sí. El costo de una prueba de PCR de tiempo real en nuestro laboratorio, en el laboratorio de diagnóstico de la Universidad de Minnesota, son $30, pero por ejemplo, para micoplasma se han desarrollado pruebas que buscan el ADN, el material genético, por ejemplo el LAMP, es una prueba que se hace, no se necesita un termociclador, puede ser un baño María, un bloque de temperatura, porque es a una temperatura isotérmico, y con eso se puede hacer detección también de micoplasma. O sea, se puede buscar sí,
Hay maneras de hacer esto, de abaratar un poco los costos, aunque no sea específicamente, no va a tener un city value, pero sí hay manera de medirlo. Además, ese costo adicional generalmente se cobra cuando se vende el producto, ¿no? Joaquín. Sí, solamente para introducir un aspecto que quizás es demasiado práctico y demasiado simple, pero la situación, por ejemplo, en Europa y en España en particular, es que, por ejemplo, si se utilizan, como comentaba Nali un poco, signos clínicos, pues lógicamente lo que es análisis de pulmones en matadero y la serología. Si uno tiene con una cierta claridad que yo no veo lesiones, no veo signos clínicos y tengo una serología continuada negativa, la introducción de una PCR yo tengo muchas dudas de que ofrezca mucho más, porque en caso de que encuentre positivos es una cuestión de muy poco tiempo que voy a encontrar serología positiva después, porque esperaría que efectivamente hubiera una seroconversión asociada a ella, y más teniendo en cuenta que la serología la puedo hacer con bastantes animales a un precio muy razonable, mientras que la PCR la voy a hacer en muchos menos animales con toda probabilidad. Entonces, por eso la gente no está por la labor de hacer PCRs para este tipo de seguimiento. Una cosa es que en el momento que se detectan serológicamente positivos, después sí que ya entramos en una dinámica totalmente distinta, porque ahí ya estamos asumiendo que voy a tener signos clínicos más tarde o más temprano con toda probabilidad, si tengo que implementar algún tipo de tratamiento, vacunación, etcétera, etcétera, pero la PCR no se contempla, al menos en este monitoreo sistemático. Pero una forma, bueno, no sé si uno se pone muy creativo, pero una forma fácil de hacerlo y que no es tan costosa, aquí vas al matadero, ves lesiones y también tomas muestras de hisopos bronquiales y haces pooling. Eso lo hacemos nosotros. Sí, pero eso es distinto. Yo eso sí que lo entendería, pero eso ya es la situación en que tú ves lesiones en matadero. Si yo en mi situación no veo signos clínicos y no veo lesiones en matadero y serológicamente soy consistentemente negativo una vez tras otra, es cuando no veo mucho el interés del uso de la PCR. Otra cosa es que dices, oye, veo unas lesiones en matadero aunque no vea ni toses en mi granja. Ostras, yo ahí sí me atrevería a decir, oiga, haga PCRs de esos pulmones positivos a lesiones, que son claramente, que igual después es otra cosa y no tiene nada que ver con micoplasma, que puede pasar, pero usted hágala, porque eso sí va a ser lo más sensible para detectar el patógeno, ahí sí. Y lo otro por ahí también que habría que pensar con la PCR, digamos, para, después de, no sé, mi laboratorio los precios son más o menos muy parecidos, pero mismo si el precio es más bajo, vamos a ver que es una buena técnica la que ha propuesto, también depende la especificidad de lo que estés haciendo. Eso es una pregunta que te quería también hacer, porque me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, digamos, yo hago serología de micoplasma, de APP, digamos, para compañías genéticas. Y el riesgo de dar falsos positivos es extremadamente doloroso. Entonces, un poco lo que decía Kakim, si tienes animales que no hay sintomatología, no hay lesiones en el matadero, y serológicamente en forma constante, bien monitoreados, son negativos, mi pregunta iba a ser, ¿tenés alguna experiencia de cuáles? Yo sé que también con la serología aparecen de vez en cuando exactamente lo que dice, falsos positivos. ¿Cuánto puede haber de falsos positivos con el PCR que pueda darles también un dolor de cabeza muy grande a estas compañías? ¿Tienen alguna idea? También ocurre, pero en mucha menor medida. Pero si te digo un número estaría mintiendo, pero cada cierto tiempo obtenemos un resultado que probablemente a veces pensamos que es contaminación dentro del laboratorio, que pudiese ser, pero es difícil decir, bueno, ¿dónde sucedió esto? Pero sí ocurre. También Nali, ocurre. la última. Sí, lo que entiendo el debate, ¿no? Creo que en definitiva el que compró los cerdos libres, por una cuestión de cosas, cuando una vez que la infección se hizo activa, dentro de la granja, según el KIN, yo lo voy a detectar por serología. Ahora, la granja se infectó, esperé un tiempo muy grande para poder llegar a detectarlo y a lo mejor con medidas, lo que hizo tu trabajo, justamente de que el monitoreo con PCR podría permitir detectar con mucho mayor anticipación y poder actuar en consecuencia, para evitar justamente que, es decir, no me convenzo del todo de que yo tenga que esperar, porque yo también lo sé que el acero, pero conozco micoplasma. Y sé que micoplasma puede estar en una granja, más en una granja que me vendieron como libre, que nadie va a mentir que es libre, pero sabemos que hay dudas. Las empresas genéticas también tienen dudas.
si el micoplasma fue capaz de pasar la cilia, estimular el sistema inmune, y bueno, cuando ya la cosa superó el nivel necesario, por supuesto, la granja se vuelve a infectar y por supuesto que aparecen los anticuerpos. Es en función de todo eso que yo digo, me parece que habría que analizar, no digo, y no me parece que tengamos que tener en cuenta lo económico, fundamentalmente cuando estamos hablando de animal de elite, ¿no? No estoy hablando de una granja comercial, sino de los que venden reproductores, y me parece un costo adicional que habría que estudiarlo, si vale la pena introducirlo dentro del chequeo. Hago tos, hago matadero, hago serología y monitoreo cada tanto el tema de PCR, que me parece un buen indicador. Porque yo le tengo miedo, creo que lo hemos demostrado, granjas libres justamente, la difusión en una granja libre, lo que vos terminás de decir, si desteto 3 lechones con micoplasma dentro de 1000, puedo esperar un buen prolongado tiempo o nunca encontrar la manifestación clínica más certificada de que infectando animales naturalmente, no todos activan el sistema inmune, porque micoplasma es micoplasma, digamos, por las características de la gente. Ya sabemos todo, inclusive sabemos que puede haber cepa que sea menos patógena, pero bueno, es un debate, digamos, para abrir. Bueno, para explicar un poquito, este estudio que hicimos, Kim, en el que estábamos comparando todos estos tipos de muestras, fue parte de una petición prácticamente de compañías genéticas en los que ellos estaban, bueno, tenemos este problema de falsos positivos, ¿qué podemos hacer? Y como comentaba, hicimos Western Blot para tratar de confirmar esos resultados falsos positivos. Y de todos los animales que nosotros infectamos, solamente en 2 animales conseguimos unas proteínas específicas que se ven con esta respuesta a Mycoplasma pneumoniae, aunque hay un artículo, hay una publicación que dice que puedes inclusive diferenciar vacunación e infección utilizando el Western Blot. En nuestras manos no fue tan sensible, vamos a ponerlo así. Y otra cosa que se utiliza mucho son los fluidos orales para monitoreo en granjas negativas. Entonces, con estos resultados nosotros estamos súper nerviosos porque lo que vimos es que en una sala donde teníamos 3 salas, 21 animales, 7 animales por sala. En esas salas con 7 animales experimentalmente infectados, solamente 9 días después de la infección tuvimos 2 de esas salas positivas y eran unos valores de CT bastante altos, y en la última semana. Entonces, con fluidos orales para este tipo de situación, pues va a ser muy tarde. En el momento que ya tengas los resultados positivos, probablemente te diste cuenta que los animales están tosiendo. Entonces, lo mejor que conseguimos, la herramienta que tuvo más sensibilidad en nuestras manos fue el hisopo laringio, aunque comparado con el hisopo bronquial, tiene poca sensibilidad. Muchas gracias, María. Gracias. Visite www.infoporc.com.